Tema 17, discipulado, la muerte y la segunda resurrección. La muerte y la segunda gran resurrección, doctrina fundamental cristiana. Nadie fuera del cristianismo ofrece lo que ofrece nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Resurrección del cuerpo, un cuerpo nuevo para vivir con Él eternamente y para siempre, un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria suya. Los taoístas, los islámicos, los sintoístas, todos los istas, todos los que siguen a algún líder carismático, religiones vivas, no tienen ellos la capacidad de ofrecer vida eterna y resurrección del cuerpo. Solamente mire el cristianismo, y como Cristo resucitó de entre los muertos, usted y yo también vamos a resucitar de entre los muertos. Esta es una doctrina capital, fundamental, porque tiene que ver con la anulación del poder de la muerte en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La muerte que entró allá en el Edén por un hombre, y por un hombre entró la vida para el espíritu, el alma y el cuerpo. Cristo resucita de entre los muertos como hombre verdadero. Usted y yo que creemos en Él y nuestra esperanza está puesta en Él, también vamos a resucitar de entre los muertos. Cristo es la primicia, y esto no es simplemente un asunto religioso, esto es un asunto histórico. Leemos lo que dice aquí Juan 5, 24, usted tiene eso en su manual. ¿Cuántos trajeron su manual? Traiga su Biblia, traiga su manual, traiga su Biblia, traiga su manual. En el nombre de Jesús, Juan 5, 24, escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo, Jesús está hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna, tiene vida del tipo de Dios, el tipo de vida que Dios, mire, tienes tú, tengo yo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Se acuerda usted cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, escuchamos la voz de Dios a través del Evangelio? Estábamos muertos en nuestro espíritu, hoy estamos vivos, oímos la voz del Hijo del Hombre y vivimos. ¿Se acuerda usted lo que pasó frente a la tumba de Lázaro? Que dijo Jesús, ¡Lázaro, ven fuera! Y aquel hombre que estaba muerto por 4 días, podrido, putrefacto, vuelve a la vida, escuchó la voz del Hijo del Hombre. Pedro, Carlos, Eunice, Emi, Joel, Jonathan, ven fuera. Victoriano, ven fuera. Y salimos del mundo, del sarcófago, de la tumba. Y hoy estamos vivos porque hemos oído la voz del Hijo del Hombre y vivimos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Está hablando de la primera gran resurrección, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y aquí Jesús está dándonos a entender que hay 2 tipos de resurrección. La resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 2 tipos de resurrección. La pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué resurrección usted se va a levantar? Porque en vida se decide. Resurrección de vida, si obedecemos la voz de Dios, si obedecemos sus preceptos, mandatos y estatutos. Y resurrección de muerte, si desoímos la voz, desobedecemos la palabra. Usted decide. Dios nos entregó el libre albedrío. La otra base bíblica, vamos a Hechos 24:15. Hechos 24:15. 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Quiere decir que hay otro pasaje en la palabra de Dios que sustenta el tema de lo que estamos hablando, la resurrección de entre los muertos. Vamos a otro pasaje, Apocalipsis capítulo 20.
Ahí habla de la primera gran resurrección y de la segunda gran resurrección. Apocalipsis 20, 4 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera gran resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Qué dice? 1000 años. Versículos 11 y 15. Mira lo que dice la palabra. Capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabra de Dios. Entonces el tema de hoy, en el marco, en el contexto del discipulado, ser y hacer discípulos, es importante conocer esta información, esta revelación de la palabra, porque eso crea esperanza en nosotros, porque habrá una resurrección, dos grandes resurrecciones. La primera, de vida, lo que hicieron lo bueno, y la segunda gran resurrección de muerte, aquellos que hicieron lo malo. Y Jesús se sentó y les enseñaba. El pastor Joel se va a sentar y les va a enseñar. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a nuestro manual. ¿Cuál es el objetivo número uno? Número uno, conocer qué enseña la Biblia respecto a la segunda gran resurrección. ¿Qué enseña la Biblia? Hemos leído estos pasajes del Nuevo Testamento y hay muchos más en el Antiguo Testamento que habla acerca de la resurrección de los muertos. Número dos, conocer los detalles de esta segunda gran resurrección. Y número tres, determinar vivir una vida pura y santa para resucitar en esa resurrección de vida. Entonces, esta información, apreciados, va a hacer que usted y yo tomemos la mejor decisión, nos hagamos un check-in y organicemos la vida y ajustemos la vida a la palabra del Señor, porque te recuerdo que tú tienes, mire, uno de los tesoros más grandes tenemos que Dios nos dio. ¿Cuál es? El libre albedrío. ¿Podés hacer lo que te venga en gana? ¿Podés dejar de hacer lo que no te viene en gana? Dios no te va a decir nada. Pero ¿sabes qué? Libre albedrío significa libertad para hacer lo que quieras, pero eres responsable de todas tus decisiones. Responsable de todas tus decisiones. Entonces, para tomar una buena decisión, porque todo lo que sembramos vamos a cosechar, tenemos el libre albedrío, es importante la información que vamos a recibir con respecto al cuerpo. Va a haber una resurrección, va a haber otra segunda gran resurrección. Entonces, en vida decidimos, introducimos. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a las resurrecciones? El misterio de la muerte y la resurrección del cuerpo del creyente en Cristo son revelados por la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador. ¿Dónde está puesta tu esperanza, mi esperanza? En que Cristo murió y Cristo resucitó de entre los muertos. Y esto no es simplemente un cliché comercial o un asunto religioso, esta es una cuestión histórica. Nadie puede negar que Cristo murió y nadie puede negar que Cristo resucitó entre los muertos. Está registrado en los anales. Y otra cosa, usted y yo somos los testimonios vivos de que Cristo resucitó entre los muertos, que no está muerto, sino que está vivo, vive en mi corazón y transformó mi vida. La prueba más contundente que tenemos nosotros, somos nosotros mismos que Cristo resucitó y vive. En este estudio conoceremos los detalles de esta segunda gran resurrección. La Biblia enseña que todos moriremos y resucitaremos, unos para vida y otros para muerte. Todo maestro y discípulo deben conocer esta doctrina de la muerte y la segunda gran resurrección para tomar la mejor decisión en la vida. Daniel capítulo 12, versos 1 y 2, usted tiene ahí en su manual, dice:
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, cuando Daniel hace 2600 años está diciendo, en aquel tiempo está hablando de este tiempo. Está hablando de nuestra época, está hablando de nuestra era. En aquel tiempo, ¿qué dice? En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo. ¿Cuántos son los que duermen en el polvo? ¿Cuánta gente hay? Muchos. Los que duermen en el polvo, ¿qué dice? Serán despertados, unos para, lea por favor, unos para vida eterna y otros, unos para qué, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué significa esa palabra? Perpetua. 100.000 años, 200 millones de años, perpetua, para siempre, nunca jamás. Chau, adiós, a Montema. Entonces, en base a esta revelación que estamos recibiendo de parte de Dios, hay que tomar en serio, porque nacemos y tenemos 70 años para arreglar la cuenta con Dios. Dios nos da 70, a algunos le da hasta 80 años para que tomen la decisión correcta de servir y amar a Dios, como dijo Salomón en su libro de Eclesiastés capítulo 12, que dice: el fin de todo discurso es este, temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nacemos y tenemos que morir. Bueno, entonces entramos en la segunda resurrección para muerte. El impío que muere, ¿cuándo resucitará? El impío, el pecador. Hemos hablado que está el inicuo, está el pecador, está el impío. ¿Y cómo se hace uno impío? Un impío es cuando un pecador se vuelve pío. Dios le limpia, se arrepiente de su pecado, pero existe la posibilidad, así como uno que pasó de muerte a vida, uno puede pasar de muerte a vida. Uno que se volvió pío se puede volver impío. Impío, un desobediente a la ley del Señor. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cuándo resucitará el impío? Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, Apocalipsis 25. ¿Quiénes son estos a los que se les llama los otros muertos? Son los incrédulos e impíos de todas las edades, y no hay duda al respecto. Ahí en Lucas 16, 19, 23, eso usted va a leer en su casa. Ahí muestra que después de la muerte existe el infierno. Ahí está el rico y Lázaro. Ahí la parábola, ¿qué pasó? Jesús contó que el rico confiaba en sus riquezas, no se fue al infierno porque era rico, sino porque su corazón estaba en la riqueza. Usted puede ser rico, pero su corazón está en el cielo, su corazón está en Cristo. El problema de este rico era que su corazón estaba en la riqueza, su esperanza estaba en la riqueza, y Lázaro, su esperanza y su corazón estaba en Dios. Murió Lázaro, fue llevado por los ángeles. Murió el rico y fue a parar ahí en el infierno, en el tormento eterno. ¿Y qué dice ahí la historia? Dice ahí: padre Abraham, y mate caliente en mí. Señor, padre Abraham, manda a Lázaro que ponga la punta de su dedito ahí en agua fresquita y ponga aquí en mi lengua porque estoy atormentado. Padre Abraham. Hijo, tuviste la oportunidad en vida, porque está escrito, Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez después del juicio. Tuviste la oportunidad. Y cuando uno va y parte a la eternidad, ya no hay regreso. Como esas doctrinas que vienen ahí del oriente, la reencarnación, hay una segunda oportunidad. No, una vez muerto, chao. Si vivís la vida sin Cristo es peligrosa. Morir sin Cristo, pérdida total, lo que le pasó al rico. Y esa historia lo contó Jesús para ilustrarnos lo terrible, lo serio que es. Mire, el dejarle de lado a Cristo, el dejar de lado su palabra. ¿Dónde termina el rico? Allá, en el tormento eterno. Y había una gran cima, de tal forma que los que estaban allá arriba en el seno de Abraham no podían bajar ahí abajo, que era el Tártaro, el lugar más profundo del Hades. Y viceversa, los de abajo no podían ir allá arriba, había una gran cima. Entonces agarra y le dice el rico: por favor, Abraham,
Mandalen a Lázaro, que resuciten a alguien para que le hable a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento, porque esto ya es el acabose. ¡Qué bárbaro! Ahí tienen a los profetas, ahí le tienen al pastor Joel Bogarín, ahí le tienen a Jonathan los sábados, ahí le tienen a los líderes de célula que le hablan la palabra. Mire, créanle a ellos, ahí está mi palabra que se predica por YouTube, por internet, por todos los medios masivos. Crean a mi palabra. Mire, Jesús resucitó en el contexto de esta parábola de rico y Lázaro y nadie creyó en él. Es lo que pasa hoy en día. Cristo resucitó entre los muertos, nadie cree. Pero bendito sea el Señor, que usted y yo creemos en la palabra porque se nos concedió el privilegio de tener este entendimiento. No permita que el diablo apague tu luz en este aspecto. Punto 2 de su manual: los muertos impíos saldrán al infierno para ser juzgados y luego ser arrojados al lago de fuego vivo, que es la muerte segunda. Estos incrédulos impíos resucitarán no para vida, sino para muerte, es decir, separación eterna de Dios. La separación eterna de Dios es la muerte segunda. La segunda resurrección de los impíos es para muerte. ¿Me está usted siguiendo? Vendrá el día, el momento que oirán la voz del Hijo del Hombre y todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y hay un espacio de tiempo. Los que hicieron lo bueno van a escuchar la voz y van a resucitar. Sus cuerpos van a resucitar. Y se va a pegar con su espíritu y alma que está en la presencia de Dios. Esa reunión va a ser en los aires. Pero también los que están en los sepulcros, los impíos, que van a esperar el periodo de la gran tribulación, los 1000 años, y luego al final del milenio, van a escuchar también la voz del Hijo del Hombre. Salgan. Van a resucitar, van a tener un cuerpo osamentoso, un cuerpo no glorificado, un cuerpo que va a ser comido por gusanos por la eternidad de las eternidades, en el llanto y en el crujir de dientes. La segunda resurrección de muerte. ¿Me está siguiendo? Uno es para vida, otro es de muerte, pero en vida. Seguimos entonces. Mira lo que dice Apocalipsis 20:4-6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, los impíos, los pecadores, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Juan Carlos, Don Mario, que somos privilegiados de tener esta información, de tener este conocimiento. Porque al tener este conocimiento, ¿qué es lo que hacemos? Nos agarramos del Salvador, no nos soltamos del Salvador. ¿Por qué? Porque va a haber una gran resurrección, la primera, que es para vida. Por eso Juan dice acá: bienaventurados los que son partícipes de la primera gran resurrección. ¿Quién decide? ¿Cómo decidimos ser parte de esa primera gran resurrección? Decidimos obedeciendo la palabra, decidimos siguiéndole a Cristo, decidimos ser parte de esa gran resurrección apartándonos del pecado. Por eso dice: bienaventurado y santo. La muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, no tiene potestad sobre aquellos que son parte de la primera gran resurrección. Agárrese de Cristo, por favor. Obedezca al Señor. Mire, la trompeta está por sonar. Ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: y el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos nosotros los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con el Señor eternamente y para siempre, y la reunión va a ser en los aires. Bienaventurados los que oyen la trompeta, porque tienen sus oídos destapados, porque están cerca de Jesús y tienen la sensibilidad del Espíritu y andan sobre el filo de la navaja. La muerte segunda, se acabó el llanto, la angustia y la tristeza, se acabó la condenación para aquellos que somos parte de la primera gran resurrección. ¿Cuántos creen esto? Que tu amén se traduzca. Muchos dicen: yo creo, pero sigue pecando, sigue fornicando, sigue mirando pornografía, sigue mirando la nalga ajena, sigue robando, sigue mintiendo, y dice: estoy esperando la primera gran resurrección. Vos sos candidato a la tercera resurrección allá, o sea que a Montema. Bueno, aunque no hay, ¿verdad?
No, esto es un asunto serio, ¿me está siguiendo? Esto es un asunto serio, que no es. Yo lo hago un poco folclórico para que nos destensionemos un poquito, pero hay que pensar, hay que meditar profundamente todo esto que nos revela la palabra de Dios. Juan 5, 24, 29 dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La palabra de Dios muy clara. Punto 3, ahí usted tiene un cuadro comparativo de las dos grandes resurrecciones. Que usted vaya en su casa, vaya a repasar bien la primera gran resurrección y la segunda gran resurrección. La primera gran resurrección, ¿cuál es la característica? Incluye los testigos de Jesús, Apocalipsis 24. En la segunda resurrección, que es para muerte, incluye a los que Satanás engañó, Apocalipsis 28, y a todos los incrédulos, Apocalipsis 21, 8. Quienes participan en la primera gran resurrección tendrá lugar antes del milenio, Apocalipsis 24. La segunda gran resurrección tendrá lugar después del milenio, Apocalipsis 20, 11. Aquí estamos hablando de un cuadro comparativo de las resurrecciones. La primera gran resurrección volvieron a vivir, dice Apocalipsis 24, hablando de los santos, y Apocalipsis 20, 12 habla de los muertos, aquellos que serán levantados para ser juzgados. La primera gran resurrección, que dice, se convirtieron en sacerdotes y gobernantes con Dios y Cristo, Apocalipsis 26, serán juzgados, serán atormentados día y noche, refiriéndose a los que son parte de la segunda gran resurrección. En la primera gran resurrección son comprobados que somos hijos de Dios, Apocalipsis 21, 7. En la segunda gran resurrección no se encontró lugar para ellos, para los impíos. La primera gran resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sobre nosotros. En la segunda gran resurrección fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Me están siguiendo? Dos tipos de resurrección, la primera para vida, la segunda para muerte. La primera resurrección disfrutarán de la vida eterna. En la segunda gran resurrección los impíos sufrirán el castigo eterno. En la primera gran resurrección los santos, usted y yo, vamos a ser fieles, felices y santos. Y en la segunda gran resurrección los impíos les espera el lloro y el crujir de dientes, Mateo 25, 30. Es clarita la palabra del Señor. La decisión la toma usted en base a la información que estamos recibiendo. Recordate, tenés el libre albedrío. ¿Qué determina la primera y la segunda resurrección? La primera resurrección determina la relación que tenemos con aquel que decreta la resurrección. ¿Qué decreta las resurrecciones? Nuestro Señor Jesucristo, Juan 11, 25, 26. Ahí usted sabe lo que dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá, y el que esté muerto y vive, y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y sigue creyendo en mí no morirá jamás. ¡Lázaro! Sal fuera. Y ese hombre salió afuera. Jesús es quien decreta, es quien determina, quien resucita primero en la gran tribulación para felicidad eterna, y en la segunda gran resurrección para condenación eterna. Hay que estar cerca de Jesús, hay que obedecer a Jesús, hay que chequearse si Jesús no solamente es tu Salvador. Jesús, para que seamos salvos, tiene que ser también tu Señor. Señor. La fe de Jesús, de que Jesús murió y resucitó, es la condición para formar parte de la primera gran resurrección de los creyentes en Cristo. Esta fe se basa en aceptar la muerte de Cristo en expiación por nuestros pecados según las Escrituras, y de su resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. Sería bueno preguntarnos: ¿estoy listo para esta resurrección? ¿Cumplo las condiciones? ¿Formaré parte del grupo de la primera gran resurrección? Juan dijo: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera gran resurrección, Apocalipsis 26. Si hacemos un análisis bien exhaustivo, serio, tendríamos que preguntarnos: ¿yo estoy listo para ser parte de la primera gran resurrección?
o la vida que llevo habla de por sí y marca de por sí que no califico para la primera gran resurrección, sino para la segunda. Entonces hay que pensar, hay que meditar y ajustar la vida, mire, al modelo que es Cristo. 4.3, desdichados e impíos son aquellos que tienen parte de la segunda resurrección, que es resurrección de los muertos. Ellos serán arrojados vivos al lago de fuego, que es la pena capital por no haber aceptado la provisión de la gracia divina para salvación. Hechos 4.12. En ningún otro nombre hay salvación, porque Dios no dio otro nombre debajo del cielo a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si usted está en ese camino, mire, si usted le conoce a Cristo, manténgase cerca de Jesús, siga sus huellas, siga sus pisadas, para que usted y yo podamos terminar, mire, por decisión propia, ahí donde terminó Jesús, al lado del Padre. La segunda resurrección determina la desobediencia a los mandamientos y el rechazo a aquel que decreta la resurrección. Rechazar a Cristo es amar la segunda gran resurrección, que es para muerte. Abrazar a Cristo, obedecer a Cristo, usted está determinando que vas a resucitar en la primera resurrección, que es para vida. Jesús es el único que puede salvarnos y también condenarnos, si es que, mire, le rechazamos. Apocalipsis 1, 17 y 18, que dice Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte, que absorbe el cuerpo, la parte física del ser humano, y el Hades, que absorbe la parte de adentro, el hombre de adentro, el espíritu y el alma del hombre. Tengo las llaves del reino de la muerte. Puedo resucitar tu cuerpo, y tengo las llaves del Hades. Puedo romper cadenas que te atan con la condenación. Así como yo vivo, tú vivirás. Y así como yo resucité, tú también resucitarás de entre los muertos. ¿Está usted entendiendo el fundamento de nuestra fe? ¿En quién está puesta nuestra fe y confianza? No en una religión, sino en el Dios vivo. Concluimos. Conocimos que la Biblia enseña respecto a la vida después de la muerte. Entendimos quiénes serán parte de la segunda gran resurrección: los impíos, los pecadores, los cristianos, los pastores, los líderes de célula, todos los impíos que tienen apariencia de piedad, pero practican el pecado en lo privado, en lo oculto. Ellos morirán y se van a despertar para condenación. Sabemos qué significa la vida eterna y muerte eterna. Además, entendimos que la decisión de resucitar de los muertos para la vida eterna se toma en la presente vida, mientras esté en el cuerpo, en vida terrenal. Damas y caballeros, acabamos de recibir una información de vital importancia. La muerte entró por Adán y Eva. Morimos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida, que es Cristo. Vivimos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cristo murió, Cristo resucitó. Tú morirás y resucitarás, pero para vida eterna. Otros morirán, están en el polvo, van a ser despertados para confusión y vergüenza perpetua. ¿Qué va a hacer usted con esta información? ¿Qué va a hacer usted con esta información? Yo le aliento a que volvamos a estudiar, a leer estos pasajes y pedirle: Espíritu Santo, hazme ver lo grave que es esto. Y si usted es un padre de familia, preocúpese por sus hijos, preocúpese por su familia, en orar por ellos. Si usted es una ama de casa que todavía no tiene el esposo, los hijos convertidos, es una brillante oportunidad de tomar esto como motivación para empezar a orar por nuestros seres queridos. Y si usted es un cristiano medio flojito, un paso en el mundo, otro paso en la iglesia, es tiempo de tomar su decisión de determinarse por Jesús. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Dice. Mejor sé bien frío, andando allá a pecar, allá en el fondo. Ya sabes que vas a morir y vas a resucitar para ser condenado. El que es injusto, sea injusto todavía, pero que el santo santifíquese todavía. Mire, aunque te tilden de loco, de loca fanática, de loca estúpida borracha que no sale de la iglesia, te coreí. Vos sabés que no sos te coreí, que no sos burra, que no sos una borracha, sino que estás embriagada del Espíritu Santo, que amás a Jesús. Mantenete firme, mantenete firme, mantenete firme, aunque los de tu casa se rían de ti. Lo que vale es,
lo que dice Dios de ti. El que ríe último es el que ríe mejor. Y nosotros vamos a reír porque le tenemos a Cristo dentro del corazón. Manténgase en esta fe. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz. Gracias porque hoy hemos aprendido algo tan importante sobre las cuales está basada nuestra fe, que es la resurrección de los muertos. Una para vida, otra para muerte. Y hoy tú nos estás dando la oportunidad de escoger, Señor, a qué resurrección hemos de levantarnos, y ahí nos pusiste las condiciones. Y que como tenemos el libre albedrío, cada uno es responsable de sus hechos delante de ti. Y más aún, después de haber recibido esta información. Muchas gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.